Bien, hola a todos. Este video está pensado, ¿cierto?, para resolver todas las dudas que pudiesen surgir en la guía de mantenimiento y reparación industrial. Esa guía hablaba precisamente de las fuerzas, las magnitudes que nosotros vamos a obtener en un cálculo de la prensa hidráulica. ¿Ya? Recordemos que la prensa hidráulica es un elemento, ¿cierto?, un artefacto que aplica la ley de Pascal, ¿cierto?, entre otras cosas. Y básicamente nosotros al trabajarla generamos una serie de, de condiciones, ¿cierto? Generamos una serie de magnitudes que son medibles, ¿ya? Se pueden calcular, son medibles, ¿cierto? Se pueden comprobar. Por ejemplo, nosotros habíamos explicado inicialmente, ya todos sabían lo que es una prensa hidráulica, pero igual lo vamos a repasar. Una prensa hidráulica, ¿cierto? Está conformado, ¿cierto?, por dos pistones, ¿cierto?, de diferentes diámetros, y que estos pistones están unidos, ¿cierto?, por un vaso comunicante, y en su interior tenemos un fluido hidráulico. Inicialmente las primeras prensas eran con agua, pero con el tiempo esto se fue tecnificando y tienen fluido hidráulico, por lo tanto tienen, ya aquí entran otras magnitudes. Pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en la presión, ¿cierto?, en la fuerza que se genera y en el recorrido o altura que se genera, ¿cierto?, en el movimiento del pistón 2. ¿Por qué con el pistón 2? Porque nosotros vamos a aplicar una serie de magnitudes conocidas en el pistón 1, ¿ya? En el pistón 1, que es el pistón que tiene un diámetro de, o sea, sí, bien digo, el pistón que tiene un diámetro menor, nosotros vamos a aplicar una fuerza que también va a ser conocida, y al aplicar una fuerza sobre un área, sobre una superficie, vamos a generar una presión, ¿cierto? Porque eso es lo que nos dice la magnitud de presión. Presión, ¿cierto?, se genera cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre una superficie. Entonces, vamos a partir con números simples, ¿cierto?, para poder entender cómo funciona esto, y vamos a entregar algunos datos, como por ejemplo que el diámetro 1, ¿cierto? Ahí se ve clarito, ¿se ve o no? Sí, el diámetro 1 tiene un valor de, vamos a colocar 35 milímetros, ¿ya? 35 milímetros, súper importante. Y el diámetro 2 va a tener un valor de 100, no, de 350 milímetros. ¿Ya? Ahí está, 350 milímetros. Además, vamos a aplicar una fuerza F1 de 45 kilogramos de fuerza. Bien, 45 kilogramos de fuerza en F1. Y además vamos a decir que la altura, o sea, la distancia que va a recorrer este pistón, desde aquí hasta aquí, ¿cierto?, la que vamos a definir como H1, ¿cierto?, altura 1, va a ser de 400 milímetros. ¿Ya? 400 milímetros. Esos son los datos que vamos a tener. Entonces, resumiendo, ¿cierto? Esta es una prensa hidráulica donde nosotros tenemos dos pistones, ¿cierto?, de diferentes diámetros, en donde el diámetro 1 tiene 35 milímetros. El diámetro 2, el de acá, tiene 350 milímetros. La fuerza aplicada, fuerza F1, acá, es de 45 kilogramos de fuerza. Y la altura o el recorrido del pistón 1 va a ser de 400 milímetros. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos que conocer cuál va a ser el valor de presión 2, ¿cierto?, la fuerza que se va a generar aquí, o sea, F2, y finalmente la altura que va a recorrer este pistón, que es una altura muy pequeña, es una distancia muy pequeña. Recordemos que acá sabemos que vamos a ganar, vamos a multiplicar la fuerza, va a ser una fuerza considerablemente mayor a la fuerza que estamos aplicando acá, que en este caso son 45 kilogramos de fuerza. Pero, por una cuestión física que ya explicamos en varias ocasiones, ¿cierto?, la altura que va a generarse acá va a ser considerablemente menor a la altura que se genera acá. ¿Por qué? Porque lo que lo que ganamos en fuerza, lo vamos a perder en recorrido. ¿Ya? Entonces, vamos a partir primero
conociendo la presión. La presión. ¿Ya? Aquí dice presión 2. Pero recordemos que Pascal nos dijo que la presión que se genera... Perdón. Pascal nos dijo que la fuerza aplicada sobre un fluido confinado, ¿cierto?, en un recipiente de paredes indeformables, va a generar una presión que va a ser igual en todos los puntos y en todas las direcciones. Por lo tanto, tengo que recordarles que la presión que yo voy a generar aquí va a ser la misma que se va a generar acá y por lo tanto la misma que se va a generar acá. ¿Ya? Por lo tanto, yo simplemente aplico la fórmula en donde P, vamos a colocar aquí, vamos a anotar aquí nuestro triangulito que nos ayuda siempre. Ahí. Presión, fuerza y área. Ahí está, ¿cierto? Entonces, si yo quiero calcular la presión, yo simplemente la fuerza la divido por el área, ¿cierto? Ahora, si yo quiero calcular la fuerza, la presión la multiplico con el área. Y si yo quiero calcular el área y tengo la fuerza y presión, entonces la fuerza la divido por la presión. En este caso, nosotros vamos a calcular la presión. Y la presión es fuerza dividido por área. Yo quiero calcular la presión que está aquí adentro. Por lo tanto, puedo ocupar cualquiera de las variables que tengo acá, ¿cierto? Que haya una coherencia, por supuesto. Y en este caso, ¿qué tengo? ¿Tengo la fuerza 1? Sí, la tengo, 45 kilogramos de fuerza. ¿Y tengo el área 1? No, no la tengo. Por lo tanto, yo ahora tengo que hacer un cálculo. ¿Cuál es ese cálculo? Tengo que calcular el área. Y el área se calcula con la fórmula pi por r al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un área de forma circular. ¿Ya? En este caso, yo tengo que el diámetro, ¿cierto? El diámetro de la... El diámetro del 1, el diámetro del pistón 1, es de 35 milímetros, ¿cierto? Es súper importante considerar que yo estoy hablando en milímetros. El valor que estoy entregando aquí es en milímetros, ¿ya? Pero es súper importante que desde ya ustedes tienen que ir partiendo por convertir esta unidad de medida a centímetros. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver, pero recuerden que la presión finalmente se entrega en un valor, que son los bares, pero los bares también equivalen a kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado. Entonces, para que después no tengamos confusiones de cómo convertir un milímetro cuadrado a un centímetro cuadrado, hacemos algo que es mucho más fácil, que tiene que ver con convertir de inmediato estos 35 milímetros a centímetros, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con que vamos a hacer aquí una corrección, ¿cierto? O una aclaración, en donde el diámetro 1 es igual a 3.5 centímetros, ¿ya? Y obviamente el diámetro 2 está aquí, es 35 centímetros. ¿Bien? Ahora, tenemos que calcular el área, ¿cierto? El área 1, o el área del pistón 1, y colocamos entonces la fórmula, que pi es 3,14 por el radio. El radio, recordemos muchachos, que es la mitad del diámetro. En este caso, el diámetro 1, que es 3,5 centímetros, nosotros calculamos cuál es la mitad, ¿cierto? 3.5 dividido por 2, ¿cierto? Y me da un valor de 1.75. Pero ese 1.75 tengo que elevarlo al cuadrado. Al cuadrado, ¿cierto? Entonces yo este 1.75 lo elevo al cuadrado y me da 3.06. Si lo multiplico el 3.06 por 3.14, me estaría dando 9.43. Entonces esto sería 9.43. Obviamente, como es área, serían centímetros cuadrados, ¿ya? 9.43 centímetros cuadrados. Ahí yo tengo recién el área 1. Este es el área 1. Entonces vamos a colocar aquí área 1. Ahora, como me están pidiendo la presión,
yo ya tengo la fuerza, que en este caso sería 45 kilogramos de fuerza, y dividirlo por 9.43. Por lo tanto, anotamos aquí, presión 1 es igual a la fuerza, aquí está, que serían 45 kilogramos de fuerza, dividido por el área, que serían 9.43 centímetros cuadrados. ¿Ya? Si nosotros hacemos este cálculo, obviamente aquí estoy jugando la calculadora, que es mucho más rápido, 45 dividido por 9.43 me estaría dando un valor de 4.77, ¿qué cosa? Bar, ¿cierto? 4.77. Aquí podemos ocupar el bar o podemos ocupar también esta unidad de presión, que sería kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. ¿Ya? No hay mayor variación. Entonces ya tenemos que la presión 1, ¿cierto? Es 4.77 bar o 4.77 kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Recordemos que Pascal, nuevamente, ¿cierto? Pascal nos dice que la presión va a ser igual en todos los puntos y en todas las direcciones. Por lo tanto, la presión 2 sería, evidentemente, 4.77 kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, ya tenemos la presión 2 y nos están pidiendo la fuerza 2. ¿Ya? No la tenemos. Pero sí tenemos el diámetro 2. Acá está. ¿Por qué quiero yo el diámetro 2? Porque si yo quiero conocer la fuerza, yo tengo que multiplicar presión por área. Así que tengo que nuevamente hacer este cálculo, calcular el área, pero el área del pistón 2. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a colocar acá área 2. Área 2, ya sabemos que es pi por r cuadrado la fórmula, ¿cierto? Pero colocamos los datos. Serían ahora 3.14 por... Y aquí tenemos que los 350, ¿cierto? Los 35 los dividimos, ¿cierto? 35 dividido en 2 y nos daría 17,5, ¿cierto? Y de estos 17,5 lo elevamos al cuadrado. Entonces, 17... Aquí. 17,5 elevado al cuadrado. ¿Ya? Si yo estos 17,5, ¿cierto? Los elevo al cuadrado, me da 306.25. Y si lo multiplico por 3.14, me daría 961.62 centímetros cuadrados. Ese es el área 2. Ahí está el área 2. Ahora que yo tengo el área 2 y tengo la presión, ¿cierto? Área y presión, puedo sacar la fuerza. Entonces, fuerza es presión por área. ¿Ya? Vamos a colocar... ya me está quedando poco espacio, pero acá puedo hacer un... Puedo jugármela, ¿cierto? Y colocamos fuerza 2 es igual, ¿cierto? A la presión por el área. Nuevamente, la presión ya dijimos que es 4.77 kilogramos de fuerza partido por centímetro cuadrado. Y esto lo multiplicamos, ¿cierto? Por el área 2, que está ahí, ¿cierto? El área que está ahí, 961.62 centímetros cuadrados. Teniendo estos valores, ¿cierto? Hacemos la multiplicación, que nos daría 4.77, lo multiplicamos por 961.62 y nos estaría dando una fuerza bastante más alta, ¿cierto? Que la fuerza 1, que en este caso sería 4.586.92 kilogramos de fuerza. ¿Ya? Y se fijan, aquí está centímetro cuadrado con centímetro cuadrado. Estos se eliminan y me estarían quedando solamente
los kilogramos de fuerza. Es una ecuación simple. Bien, entonces, ¿tenemos la fuerza 2? Sí, efectivamente la tenemos. 4.586.92 kilogramos de fuerza. Y finalmente, que es lo que no habíamos alcanzado a ver en el liceo, pero lo vamos a ver ahora, es cómo calculamos la altura que va a recorrer el pistón 2. Para eso nosotros tenemos que rebobinar un poco y recordar cómo se calculaba el volumen. ¿Ya? Eso creo que sí lo alcanzamos a ver nosotros en el liceo. Y el volumen, cuando es un volumen de forma cilíndrica, lo que nosotros teníamos que hacer era la siguiente fórmula. Volumen es igual área por altura. Mire qué fácil. Área por altura. Si lo desglosamos, esta fórmula, que aquí se ve muy sencilla, es básicamente pi por r al cuadrado, ¿cierto? Pero además, ese valor tenemos que multiplicarlo por la altura. ¿Ya? Entonces, la lógica dice que nosotros, todo el volumen que desplacemos aquí, todo el volumen que vamos a desplazar aquí, porque cuando nosotros estamos bajando el pistón, cuando estamos bajando el pistón aquí, estamos desplazando el fluido, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el pistón de acá suba. Entonces, esto es una altura, ¿cierto? Es una diferencia en la posición en la que estaba el pistón, ¿cierto? Estaba inicialmente aquí y baja. Pero cuando baja, yo desplazo toda esa cantidad de líquido que hay ahí, y esa cantidad de líquido nosotros la podemos cuantificar, ¿cierto? En una magnitud que se conoce como el volumen. Por lo tanto, el volumen que yo desplace aquí va a ser exactamente el mismo volumen que yo voy a desplazar acá hacia arriba. Con la diferencia que como los diámetros son totalmente diferentes, ¿cierto? La altura que vamos a tener acá va a ser evidentemente menor. ¿Ya? Entonces, ¿volumen 1 es lo mismo que volumen 2? Sí, efectivamente. ¿Altura 1 es lo mismo que altura 2? Obviamente que no es lo mismo. ¿Ya? Entonces calculamos el volumen. ¿Cuál volumen vamos a calcular? El que tenemos mayores datos, ¿cierto? Que en este caso sería el volumen 1. Volumen sería área por altura. ¿Tenemos el área 1? Sí, la tenemos, está aquí. 9,43 centímetros cuadrados. Y este valor lo vamos a multiplicar, ¿cierto? Por la altura, que está acá, que es, aquí dice 400 milímetros, pero obviamente tenemos que pasarlo a centímetros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que después nos queden en centímetros cúbicos. Entonces, 9.43 lo multiplicamos con los 40. Vamos a colocar aquí entonces como valores, ¿cierto? Volumen 1, ¿cierto? Vamos a colocar ahí volumen 1. Entonces vamos a hacer la multiplicación, la vamos a hacer aquí al ladito, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Vamos a colocar entonces volumen 1 es igual a 40, ¿cierto? Recordemos que los 400 milímetros los vamos a pasar a centímetros, 40 centímetros. Vamos a colocar aquí centímetros por el área 1, ¿cierto? Que son 9.43 centímetros cuadrados, ¿cierto? Y el resultado va a ser, ¿cierto? 9.43 por 40 y me estarían dando 377.2 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahí está, centímetros cúbicos. ¿Alcanza a ver? Sí. Ese es el volumen 1. Pero, obviamente, el volumen 2 es exactamente el mismo. Entonces vamos a colocar aquí volumen 1 y volumen 2 es igual 377.2 centímetros cúbicos. ¿Ya? Ahora que tenemos el volumen, ¿cierto? Simplemente calculamos la altura y lo tenemos que hacer con otra fórmula. Ok, entonces para conocer la fórmula para calcular la altura, simplemente aplicamos la misma lógica que ocupamos
anteriormente, ¿cierto? Y decimos que si yo para calcular volumen multiplico el área por la altura, ¿cierto? Para calcular volumen yo multiplico el área por la altura, pero yo ahora quiero conseguir la altura, simplemente el volumen lo divido por el área. ¿Se entiende? Nuevamente, la lógica es sencilla. Para calcular volumen, ya explicamos que volumen, acá está, es área por altura. Área por altura. Pero ¿qué pasa si yo quiero conseguir, ¿cierto? Si mi incógnita es la altura, entonces yo el volumen lo divido por el área. Tenemos el volumen, ahí está, 377.2. Y ya dijimos que este volumen era exactamente el volumen 2. Tanto 1 como 2 es el mismo valor, ¿cierto? ¿Tenemos el área? Sí. ¿Cuál área? El área 2. Acá está. 961.62 centímetros cuadrados. ¿Por qué el área 2? Porque yo, evidentemente, lo que quiero conseguir es el valor de la altura 2. La altura 1 ya la tengo, no me interesa. Lo que yo quiero es conseguir la altura 2. Entonces, vamos a colocar aquí, altura 2 es igual volumen, ¿cierto? Que es 377.2 centímetros cuadrados, dividido, ¿cierto? Porque la fórmula así nos lo dice, por el área. ¿Cuál área? El área 2, que está aquí. 961.62, ¿cierto? Vamos a colocar aquí 961.62 centímetros cuadrados. Ahí está. El resultado, jóvenes, de esto va a ser la altura 2, ¿ya? Y lo vamos a calcular al tiro, entonces sería 377.2 dividido en 961.62 centímetros. Y eso nos daría un valor muy pequeñito, ¿cierto? Que sería 0.39 centímetros. ¿Ya? Y lo anotamos acá, ¿cierto? 0.39 centímetros. Vamos viendo algunos hechos, ¿cierto? Que nos confirman sobre algunos puntos que habíamos tratado anteriormente sobre la prensa. Por ejemplo, nosotros decíamos que si yo aplico una fuerza en el émbolo de menor diámetro, voy a obtener una fuerza mucho más alta en el émbolo de mayor diámetro. Ejemplo, la gata hidráulica del vehículo, ¿cierto? Cuando se pincha el vehículo y te lo lleva a la vulcanización y el hombre ahí de la vulca, ¿cierto? Empieza a meterle fuerza, ¿cierto? Con una prensa hidráulica, con la gata, ¿cierto? Tiene el mismo principio. Usted hace un movimiento que es muy suave, un movimiento que cualquier persona lo puede aplicar, y empieza a levantar un vehículo, ¿cierto? De un peso considerable, ¿cierto? Mucho mayor, y efectivamente se multiplica la fuerza. En este caso nosotros estamos aplicando una fuerza de 45 kilogramos y estamos obteniendo una fuerza 2 de 4.586.92. O sea, usted aplica 45 kilogramos de fuerza y obtiene 4 toneladas y media. Pero lo que se gana en fuerza se pierde en recorrido, o se pierde en velocidad, o se pierde en altura, o se pierde en todo lo que tenga que ver con el movimiento, con el trazado del movimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros aquí, para poder lograr esta fuerza tan increíble, tuvimos que mover el pistón en un recorrido de un recorrido de 40 centímetros, 400 milímetros, 40 centímetros, y lo que recibimos de vuelta es apenas 0.39 centímetros. O sea, ni siquiera alcanza a ser la mitad de un centímetro. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros tenemos que bombear muchas veces, hacer un movimiento de pistón muchas veces para levantar, ¿cierto?, el vehículo. Puede ser un vehículo de hasta 4.500 kilos, un vehículo bastante pesado, ¿cierto? Pero lo vamos a poder levantar, pero, ¿cierto?, tenemos que hacer este movimiento de sub y baja muchas veces. ¿Para qué? Para que este pistón pueda tener un recorrido
que sea óptimo para poder cambiar la rueda. ¿Ya? Aquí están todos los cálculos, espero que le haya quedado más o menos claro, ¿cierto? Entiendo que lo que estoy pudiendo constatar es que en algunos casos se ve un poco borroso, pero creo que se logra ver, estoy tratando de hacer foco ahí, se logra ver. Eh, Traten de ver este video en un computador, ¿cierto? Y no en el celular, ¿ya? Para poder aclarar todas las dudas que van a tener en la guía. Eso, chicos, espero que les sirva y mucha suerte.